Vamos a revisar casos clínicos de hematopatología. En- Vamos a empezar recordando la hematopoiesis gestacional, teniendo en cuenta que esta tiene tres etapas: una etapa mesoblástica, una fase hepática o etapa hepática y una etapa medular. Es importante recordar que la primera etapa de estas es la etapa mesoblástica, en la cual la hematopoiesis ocurre en el saco vitelino. Esta no dura mucho tiempo. Luego continúa la fase hepática, en la cual la hematopoiesis tiene lugar dentro del hígado y un poco también en el vaso, y finalmente hacia el final del embarazo arranca la fase medular, en la cual la médula ósea es la encargada de la hematopoiesis el resto de la vida. Cuando nacemos, pues tenemos hematopoiesis intramedular, y esta continúa el resto de la vida, recordando que en los niños la hematopoiesis ocurre en casi todos los huesos, mientras que en los adultos la hematopoiesis ocurre principalmente en los huesos planos y en las regiones epifisiarias. Aquí vamos a ver una imagen correspondiente a un corte histológico del hígado de un feto, en el que vemos entre los sinusoides hematopoiesis intrahepática, es decir, la segunda etapa de la hematopoiesis intrauterina, y finalmente vemos una imagen de la etapa medular, en la cual ya hay hematopoiesis dentro de la médula ósea. Estamos observando en esta imagen la serie roja en su totalidad, y podemos observar ahí que hay una serie de células blásticas, las primeras cuatro imágenes. Luego vienen los reticulocitos, las células premaduras, y luego los eritrocitos, que son las células maduras. Es muy importante tener en cuenta que la médula ósea normalmente bloquea la, la salida de las formas blásticas, y de manera regular también de las formas premaduras, es decir, los reticulocitos no salen de la médula ósea sino bajo circunstancias especiales, por ejemplo, ante una anemia, ante una hemorragia, ante un sangrado masivo. Entonces no es usual que esto tenga lugar. Luego viene pues ya la forma madura, que es el eritrocito, glóbulo rojo, que es el que normalmente la médula ósea permite su salida desde la sangre. Aquí tenemos la misma situación para la serie blanca, observando en las primeras cuatro imágenes las formas inmaduras o blásticas, las cuales característicamente en el citoplasma tienen una gran cantidad de gránulos, por eso se llama serie granulocítica. Vemos la forma premadura, conocida como banda o callado, y vemos finalmente el segmentado o la célula madura, polimorfo nuclear neutrófilo, polimorfo nuclear eosinófilo, polimorfo nuclear basófilo. Recuerden que la médula ósea solamente permite la salida de las formas maduras, y en circunstancias especiales, como por ejemplo procesos infecciosos graves, la salida de la forma premadura, como son las bandas, pero normalmente no hay salida de células premaduras, ni mucho menos de formas inmaduras o blastos. Entonces eso es importante que lo recuerden. Vamos a ver a continuación un hemograma. Entonces, en un hemograma ustedes pueden reconocer tres regiones. Aquí la ven ustedes, una delimitada en azul, otra en rojo, otra en verde. La zona delimitada en azul es lo que conocemos como la serie granulocítica o el leucograma, el cual mira los leucocitos. La roja es lo que corresponde al eritrograma, la que mira los glóbulos rojos, y la verde el trombograma o plaquetograma, que es lo que mira las plaquetas. Esos son los tres componentes esenciales del hemograma, que nos mira pues cómo está la sangre, o nos permite evaluar cómo está la sangre. Esta máquina que ustedes ven aquí se llama un Coulter manual. Un Coulter manual es un contador de células. Es lo que se utilizaba antiguamente para contar las células que se reportan en un hemograma. Hoy día eso se hace a través de una máquina computarizada que realiza lecturas a través de rayo láser, llamado un Coulter computarizado. Entonces son las máquinas a través de las cuales se realiza el hemograma manual o computarizado. Estamos viendo en la próxima imagen una médula ósea de un paciente de edad media, digamos unos 30 años, en la cual hay una celularidad 50-50, 50% médula amarilla, 50% médula roja. Aquí vemos un aumento de ella, y vemos abajo dos células muy grandotas que son nada más ni nada menos que megacariocitos. A continuación estamos observando un extendido de médula ósea con un aumento de 40x, en el cual ustedes van a ver que hay unas células de un citoplasma redondo muy grande. Esos son blastos. Ese tipo de células las observamos en médula ósea. No se observan típicamente en sangre periférica. Es decir, cuando uno observa en sangre periférica, en sangre circulante, la presencia de blastos, tenemos que pensar inmediatamente en la posibilidad de un proceso leucémico. Recuerden que las leucemias, sobre todo en sus fases avanzadas, se caracterizan por la salida
de blastos de la médula ósea a la sangre periférica. Es sumamente importante recordar que la médula ósea siempre genera un bloqueo a la salida de blastos a la sangre de la periferia, es decir, a la sangre circulante. Aquí estamos observando un hemograma, observamos dos células grandes, un monocito y un neutrófilo, y en el fondo una cantidad de eritrocitos. Y aquí observamos otro en el cual predomina en el centro un eosinófilo con sus gránulos rojos en el citoplasma, de ahí viene el nombre eos rojo, y al lado un plasmocito, y en el fondo cantidades de eritrocitos. Aquí vemos un basófilo y también vemos un neutrófilo. El basófilo está en todo el centro. El basófilo es la célula más escasa que hay en la sangre, menos del 1% de la sangre son basófilos. Estamos observando en este momento un corte histológico de sangre periférica normal, es decir, cómo se ve la sangre cuando la sacan de una vena. Pues bien, vemos un fondo lleno de un poco de punticos rojos. Esos punticos rojos que ustedes observan a la distancia son eritrocitos, son glóbulos rojos, eso es lo que estamos viendo ahí. Y ocasionalmente observamos unas células de color azul. Esas células de color azul son leucocitos. Ahí en el cuadrante inferior del lado derecho observamos un neutrófilo, un polimorfo nuclear neutrófilo, tiene un núcleo segmentado, tiene dos segmentos, con forma variable, polimorfo nuclear neutrófilo. Y en medio de ese poco de puntos rojos, que son los eritrocitos, están observando unos pequeños puntos de color violeta, que lo están señalando la flecha en ese momento. Esos puntos de color violeta que se observan allí son plaquetas. Recuerden que las plaquetas no son células, son fragmentos de una gran célula intramedular conocida como el megacariocito. Ahí estamos viendo un polimorfo nuclear neutrófilo, los dos núcleos, ¿sí? Pueden tener 2, 3, 4 núcleos, de ahí el nombre de polimorfo nuclear neutrófilos o segmentados. Y continuamos el recorrido, vemos otro neutrófilo, vemos un linfocito a la derecha, y en medio de ello pues incontables plaquetas. Las plaquetas pues son células sumamente comunes. Continuamos el recorrido, vemos plaquetas por muchos lados, y si ustedes ya lo notaron, la célula predominante son los glóbulos rojos. Sí, los glóbulos rojos. Entonces, por eso es que la sangre es roja, porque están los glóbulos rojos con su célula y con la hemoglobina que cargan, y tienen un pigmento llamado hematina, que es lo que ayuda a la coloración roja de la sangre. Vemos más células normales, plasmocitos, vemos neutrófilos, vemos linfocitos, vemos monocitos, vemos en general pues toda el componente hematopoyético de la sangre, pero muy importante que tengan en cuenta que la célula dominante en la sangre periférica siempre son los eosinófilos. Si ustedes han notado, no hemos visto ni una sola célula de tipo inmaduro, ni una sola célula blástica, y es porque en la sangre periférica, en condiciones normales, no hay blastos, no hay células inmaduras, y cuando ellas aparecen hay que sospechar la posibilidad de una neoplasia hematopoyética, principalmente una leucemia. Continuamos entonces viendo casos. Esto corresponde a una reacción leucemoide. Una reacción leucemoide es cuando el conteo total de leucocitos supera los 20.000. Las reacciones leucemoides se asemejan mucho a una leucemia, aunque los conteos de leucemia suelen ser un poco mayores. Uno encuentra los conteos leucémicos por encima de 30.000 o incluso 50.000 leucocitos. Lo importante a tener en cuenta ahí es que en el caso de las reacciones leucemoides, estas, para diferenciarlas de un origen infeccioso o de un origen leucémico, pues hay que tener en cuenta la clínica del paciente. Si la reacción leucemoide cede en cuestión de días, es una reacción a un proceso infeccioso. Si la reacción leucemoide persiste en el tiempo, lo más probable es que se trate de una leucocitosis masiva debido a una leucemia. En este caso estamos viendo un cuadro histológico de hipocromía y microcitosis. ¿Qué consiste hipocromía y microcitosis? Consiste en glóbulos rojos que tienen
palidez porque tienen poca hemoglobina en su interior y además son pequeños. Estos son típicos de la famosa anemia ferropriva o anemia dependiente de deficiencia de hierro, que es el tipo de anemia más común que hay. Anemia microcítica e hipocrómica, es decir, es la anemia típica con la que uno se encuentra regularmente. En este otro corte estamos observando eritrocitos anémicos y como ustedes lo ven, sabemos que los eritrocitos son células normalmente anucleadas, pero ustedes no ven tan pálido el centro, ese centro ópticamente vacío que se observa en el interior de esos eritrocitos nos indica que la carga de hemoglobina que tienen es muy baja, por lo tanto se considera que eritrocitos con ese aspecto son eritrocitos anémicos. También observamos algunos eritrocitos con formas triangulares o formas irregulares. Bueno, ese tipo de eritrocitos pueden observarse en diferentes tipos de anemias. No es nuestro tema hoy, pero pues nos ayuda a entender que los eritrocitos no siempre son redondos, como usualmente uno espera verlos. En un hemograma de un paciente con anemia por deficiencia de hierro, es decir, anemia microcítica hipocrómica, vamos a encontrar que el RBC, el conteo de glóbulos rojos, está bajo, el conteo de hemoglobina hematocrito está bajo y vamos a encontrar que el volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina corpuscular media de MCV y MCH están bajas. Entonces son características de ese tipo de anemia. Aquí observamos unas células de anemia megaloblástica. La megaloblástica está delimitada con un marcador de color azul y está comparada frente a un monocito, que es una célula mucho más grande. Justamente eso es lo que ocurre en este tipo de anemias. Los glóbulos rojos son demasiado grandes, no pueden cargar suficiente hemoglobina a pesar de su tamaño y al ser tan grandes no pueden circular adecuadamente. Son glóbulos rojos que miden más o menos 2 veces su tamaño normal. En este otro imagen vemos un esquistocito marcado con la célula. Los esquistocitos son células que encontramos, son glóbulos rojos que se observan cuando tenemos pacientes que han presentado una complicación muy severa que se observan en enfermedades o trastornos como sepsis y otra serie de lesiones de tipo hematológico, sobre todo relacionadas a la coagulación, llamada coagulación intravascular diseminada. Y en algunos casos de hemólisis intravascular encontramos ese tipo de células con la que está marcada ahí. Esas células tienen forma de casco de soldado nazi, como ustedes lo pueden observar ahí. Bien, esas células casco son típicas de las pacientes con hemólisis intravascular o con una coagulación intravascular de tipo diseminado, que como les mencioné es una complicación frecuente de la sepsis. Cuando a un paciente le han sacado el vaso, ¿sí?, se le hace una esplenectomía, entonces se produce una deficiencia en la velocidad de depuración de los glóbulos rojos, que normalmente mueren en 120 días. Por lo tanto, comienzan a aparecer glóbulos rojos que tienen núcleos en la sangre periférica. Recuerden, normalmente uno no observa glóbulos rojos nucleados en la sangre periférica. Cuando a un paciente le han quitado el vaso, sí se observan como el que está señalado allí en la flecha. En este caso observamos células falciformes. Son esos eritrocitos deformes alargados que observamos en esta imagen. Esas células falciformes tienen forma de boomerang, más o menos. Y esas células son sumamente complejas porque no transportan bien el oxígeno y además pueden ocluir vasos distales. Aparte de eso, producen erosiones del endotelio, produciendo microtrombos y pueden llevar a trastornos vasculares isquémicos que pueden concluir con amputaciones de algunos pacientes. Ahí observamos varias células falciformes, algunas tienen más forma de boomerang que otras, pero en general esa es la forma del eritrocito de la anemia de células falciformes. Esos eritrocitos reciben un nombre, se les llaman drepanocitos. Entonces ustedes van a oír hablar de la famosa anemia drepanocítica o anemia de células falciformes, la cual es relativamente frecuente en nuestro país, sobre todo en población afro que reside en sitios de a baja altura sobre el nivel del mar. Aquí observamos una médula ósea de un paciente con leucemia y como ustedes ven, una trabécula ósea rosada y al lado ese gran mar de células basófilas, azules o moradas
que han empaquetado la médula ósea. Ustedes no observan ahí realmente una gran configuración medular porque todo está ocupado por el proceso leucémico. Cuando observamos en la sangre periférica de un paciente leucémico, pues lo que vamos a observar es un predominio de esas células moradas grandes de núcleos muy irregulares conocidas con el nombre de blastos. La gran característica de la leucemia es la salida de blastos a la sangre periférica. Entonces eso es lo que estamos observando ahí, sangre periférica con blastos igual leucemia. En una crisis blástica, que es una de las expresiones más severas de una leucemia, en este caso una leucemia mieloide aguda, pues estamos observando una cantidad de blastos, células muy grandes, pueden ser hasta 4 veces el tamaño de un eritrocito con unos núcleos gigantes. Y pues eso lo observamos en una leucemia, en una crisis blástica. Aquí observamos otra médula ósea con un aumento de 4X y vemos lo que llamamos un empaquetamiento de la médula ósea, es decir, cuando el espacio de la médula ósea se hace insuficiente para contener a los leucocitos leucémicos y comienza a haber deficiencia en la producción de eritrocitos y también de plaquetas. Por lo tanto, vemos ahí una infiltración leucémica de la médula ósea. En este otro corte correspondiente a una sangre periférica vemos otra crisis blástica, vemos cantidades de células blásticas y abajo observamos dos neutrófilos, comparan el tamaño de los blastos y la forma de los núcleos. Los núcleos son esas estructuras moradas que se ven en el interior de las células en relación al tamaño de un leucocito normal. Si ustedes observan, arriba hay una gran célula con un núcleo morado casi rectangular y abajo de él observan una cantidad de gránulos, pues nos hace pensar que se trata de un granulocito. Aquí estamos viendo una coloración de Giemsa en un extendido de sangre periférica que vamos a recorrer. Entonces, comenzamos a ver que los eritrocitos han comenzado como a aglomerarse alrededor de unas células grandes que, acorde a lo que vimos en las imágenes anteriores, tienen todas las características propias de células blásticas. Lo que estamos observando aquí entonces es un extendido en sangre periférica, pero es un extendido en una espiral de médula ósea de un paciente con una leucemia. Entonces vemos que la cantidad de blastos, recuerden que la diferencia entre una leucemia aguda y una leucemia crónica es el porcentaje de células blásticas. Cuando uno observa que la población de los blastos supera el 30%, uno habla de una leucemia aguda. Pues bien, en este caso estamos observando cantidades de blastos y muy pocas células normales. Por lo tanto, este extendido que estamos observando, recuerden, es un extendido obtenido por un mielograma, por una aspirado de médula ósea, e incluso formaciones rosetoides en forma de rosetas, pues corresponde a una leucemia de tipo agudo. Aquí estamos observando otro extendido de médula ósea y observamos que nuevamente hay cantidades importantes de blastos, como ustedes pueden identificar ahí, pero el número de ellos es menor, es mucho menor en relación al extendido anterior. Pues este extendido que estamos observando corresponde a una leucemia mieloide de tipo crónico. Si ustedes ven, la población de blastos pues es mucho menor, a pesar de que hay muchísimos, pero no se ven tantos ni tan aglomerados como si se observaban en el extendido anterior, que correspondía a una médula ósea con una leucemia de tipo agudo. Aquí estamos observando una biopsia de médula ósea, abajo el segmento óseo, ese que estamos viendo ahí en rosado, y arriba, lo que señalamos en este momento, corresponde al componente medular. Entonces vamos a darle un poco de aumento para poder identificar mejor las estructuras. Vamos a observar entonces que hay a un componente medular amarillo, esas bolas blancas que son tejido adiposo de sostén, y vemos que hay una gran cantidad de médula roja. Esta muestra sería, la celularidad sería equivalente a la que tiene un hombre de unos 10 años aproximadamente, un ser humano de unos 10 años de edad. Pues bien, esta muestra corresponde a un paciente de 60 años, por lo tanto hay una
una variación en la celularidad de la médula ósea que nos hace pensar de qué se trata una leucemia. Esta médula ósea está empaquetada con una proliferación leucémica y observamos células grandes en una abundante cantidad que corresponden a la presencia de formaciones blásticas, es decir, esta es una médula ósea infiltrada por un proceso leucémico. Muy bien, vamos ahora con un ganglio linfático normal. Y hablábamos en clase que los ganglios linfáticos tienen tres estructuras básicas. La cápsula, que la aísla del tejido externo, los sinusoides que discurren en medio de los folículos linfoides y los folículos linfoides, los cuales a su vez tienen dos zonas perfectamente definidas y bien delimitadas. Esas zonas reciben nombres específicos. La zona central se le llama el centro germinal y la zona que rodea la periferia, que vemos en esta imagen con un color un poco más oscuro, se llama la zona del manto. Entonces, centro germinal y manto. La mayor parte de las neoplasias hematológicas de tipo linfoide se originan en el centro germinal. Aquí estamos observando un linfoma de tipo folicular y se llama un linfoma folicular porque recuerden que es un linfoma que trata de emular los folículos linfoides con una característica, hay ausencia del centro germinal y característicamente se ve una invasión de la grasa como típicamente les conté que pasaba en los linfomas de tipo los linfomas en general. Aquí vemos un linfoma difuso y vemos que en el linfoma difuso no se observan los folículos linfoides, ¿sí? Entonces la diferencia entre un linfoma folicular y un linfoma difuso es que en el folicular se forman pseudofolículos y en el difuso no se ven. Aquí vemos una comparación de ganglio normal, un ganglio con un linfoma folicular y un ganglio con un linfoma de tipo difuso. Recuerden que los linfomas de tipo difuso son linfomas de crecimiento rápido y agresivo de un pronóstico muy complicado, pero que tienen algún porcentaje importante de respuesta al tratamiento, mientras que los linfomas de tipo folicular son linfomas de tipo indolente, es decir, no responden al tratamiento convencional y muchas veces no se tratan porque la respuesta es sumamente pobre. También recuerden que muchas veces esos linfomas foliculares en sus fases avanzadas se exacerban y se convierten en linfomas agresivos y en esos momentos se puede aprovechar para tratar y son aquellos casos incidentales en los que un linfoma folicular estamos observando en este caso un mal pronóstico puede ser ganglio linfático aumentado de tamaño, muy basófilo, muy azul o muy morado, como ustedes lo quieran ver, en cuyo interior cuando comenzamos a ampliar el aumento vemos que hay una gran cantidad de folículos, pero esos folículos desde pequeño aumento llaman la atención que no tienen esa parte pálida en el centro que se llama el centro germinal. Es decir, esos folículos no son folículos verdaderos, sino que son estructuras pseudofoliculares. Esas estructuras pseudofoliculares son características de los linfomas de tipo folicular. Entonces, lo que estamos observando aquí es un linfoma de tipo folicular. Recuerden que el linfoma folicular es uno de los tipos del linfoma no Hodgkin. ¿De acuerdo? Entonces, este es el linfoma folicular, linfoma de tipo indolente, crecimiento lento, poco sintomático. Estos linfomas generalmente no se tratan, como hemos mencionado hace un momento, porque su crecimiento suele ser muy lento. No obstante, en algunas ocasiones durante las etapas finales estos linfomas suelen acelerarse. Vemos la población a gran aumento, son linfocitos de características atípicas, muy monótonos, muy uniformes, muy parecidos el uno con el otro. Aquí hacemos un recorrido, un paneo por todo el tumor. Vemos que predomina la formación de folículos por todo la formación neoplásica y volviendo a un gran aumento, algunas mitosis como la que estamos viendo ahí, pero predominantemente una población monótona, uniforme, es decir, las mismas células por todo lado. Ahora, vamos a compararlo con un linfoma de tipo difuso. Difuso es otro tipo de linfoma no Hodgkin. Hay varios tipos de linfoma no Hodgkin. En clase dijimos que hay dos grandes, folicular y difuso, y los otros. Vamos a hablar de los otros después. Entonces vemos aquí un gran mar de linfocitos atípicos de diferente tamaño, forma, con mucha hipercromasia del núcleo,
con muchas mitosis, ahí se pueden ver varias figuras mitóticas, pero llamativamente no hay presencia de folículos linfoides o pseudofolículos. Eso nos lleva a pensar dos cosas. El órgano linfoide ha sido reemplazado por el linfoma, por eso no hay folículos linfoides normales, y tampoco hay pseudofolículos, es decir, folículos sin centro germinal, por lo tanto, podemos pensar de que este paciente tiene un linfoma de tipo difuso. El linfoma de tipo difuso es el prototipo de linfoma agresivo. Es un linfoma de crecimiento rápido. Es un linfoma que puede producir la muerte de la persona en cuestión de semanas o meses, incluso días en algunos casos de alta agresividad. Estos linfomas, como son tan agresivos y tienen tasas de curación relativamente aceptables, más o menos entre el 30 y 40%, pues se tratan de manera inmediata. Incluso en algunos sitios hay tasas de curación superiores. Bien, el gran dilema de siempre, linfoma Hodgkin o no Hodgkin. Bueno, ya saben, la diferencia entre un linfoma de tipo Hodgkin y un no Hodgkin es la presencia de las células de Reed-Sternberg. Entonces estamos viendo aquí otra proliferación linfomatosa en la cual no vemos un borramiento del patrón histológico del ganglio, tampoco vemos que hay formación de pseudofolículos, por lo tanto estamos comenzando a buscar estas células que estamos observando aquí. Entonces comenzamos a observar una serie de células grandes con unos núcleos ópticamente claros, muchas veces duplicados, como las que estamos viendo ahí, esas células grandotas, también hay histiocitos que se interponen, pero mayormente esas células de Reed-Sternberg y su presencia, y observamos una en la parte central, pues son la gran característica del linfoma o enfermedad de Hodgkin. Entonces, cuando yo quiero diferenciar una enfermedad de Hodgkin de un linfoma no Hodgkin, lo que tengo que buscar son células de Reed-Sternberg. Ahí hay unas, ahí hay otra, una muy bonita estaba ahí, ahí tenemos más. Entonces, estas células pues nos hablan de que se trata de una enfermedad o linfoma de Hodgkin. Recuerden que los linfomas de Hodgkin son curables, por lo tanto, amerita darles el tratamiento de manera inmediata. Ahora, ser curable no implica buen pronóstico. Los linfomas de Hodgkin siguen produciendo mortalidad importante en todo el mundo, pero pues bueno, el pronóstico se ha impactado mucho con tratamientos nuevos y definitivamente vale la pena tratarlos de manera inmediata. Recuerden que los linfomas de Hodgkin, vemos en la Reed-Sternberg, una muy clásica, la acabamos de señalar, estos linfomas son típicos en dos etapas de la vida, hacia la vida adolescente y a la vida mayor, alrededor de los 60 años, mientras que los linfomas de Hodgkin no son comunes en los no Hodgkin, perdón, no son comunes en jóvenes y tienden a aumentar su frecuencia a medida que la vida va progresando. Aquí estamos observando otra proliferación linfomatosa en la cual pues llama la atención esa presencia de glándulas. Esas glándulas que estamos observando ahí nos indican de que estamos hablando del tracto digestivo. Y en el tracto digestivo, sobre todo en algunas regiones del intestino delgado y en el estómago, existen folículos linfoides. Esos folículos linfoides hacen parte del llamado tejido MALT, tejido linfoide asociado a mucosas. Ese tejido MALT puede generar la presencia de linfomas y en este caso estamos observando un linfoma MALT del área del ileón. Entonces, que es la zona de hecho más común donde se presenta este tipo de linfoma. Entonces, no se olviden, estamos viendo un linfoma de tipo MALT con origen ileal. Aquí vemos estructuras foliculares, ¿sí? Con pérdida de los centros germinales, lo cual nos habla de un linfoma de tipo MALT. Esos linfomas de tipo MALT son linfomas del tipo no Hodgkin, es decir, hacen parte de esa categoría que en clase llamamos otros, ¿sí? Que son más o menos el 33% estadísticamente hablando de todos los linfomas de tipo no Hodgkin. Un recorrido mayor nos permite ver otro fenómeno característico de los linfomas llamado el fenómeno de Azzopardi, que es cuando la cromatina de la célula se rompe y deja esas manchas de color negruzco o azul oscuro sobre las áreas comprometidas por el tumor. Vamos a mirar otro corte histológico correspondiente al estómago. En este corte de estómago observamos pues la pared completa, la muscularidad es muy evidente y dos nódulos de color
azul. Esos nódulos de color azul que estamos observando son un par de proliferaciones linfomatosas. Acuérdense, estamos en el estómago, nuevamente estamos hablando del tejido linfoide asociado a la mucosa. Entonces, esas dos proliferaciones linfomatosas han aparecido en el estómago. Muchas veces esos linfomas MALT en el estómago tienen relación a infección por Helicobacter pylori. Estamos observando en ese momento en la parte central donde la flecha señala la muscularis propia. La muscularis propia nos limita a la mucosa, a la submucosa, es decir, ese tumor ya no es un tumor in situ, es un tumor infiltrante. En este momento estamos viendo la muscularis propia. La muscularis propia está respetada. Cuando un tumor no compromete la muscularis propia, a pesar de que esté invadiendo, se considera un tumor de un pronóstico aceptable. Pero este tumor ya es infiltrante. Y es infiltrante por una razón, porque ya está invadiendo la muscularis de la mucosa. Ese nódulo que acabamos de ver, cuando aumentamos la capacidad de ampliación del microscopio, nos permite ver entonces que está compuesto por linfocitos que invaden pues todas las estructuras propias de la región submucosal del estómago, incluso se meten entre la grasa, que es una característica muy común de los linfomas. Entonces, esto pues que vemos aquí es un linfoma de tipo MALT del estómago. Otras áreas, como vamos a observar, nuevamente es una lesión muy sólida, muy celular, como casi todos los linfomas. Es una característica muy típica de las infiltraciones linfomatosas. ¿Qué tan bueno es el pronóstico de un linfoma de estómago? Bueno, hay casos en los cuales la sola erradicación del Helicobacter pylori puede permitir la curación. En otros casos se necesitan tratamientos mucho más avanzados, cirugía, quimioterapias, incluso radioterapias. Pero la cirugía suele ser mandatoria en estos casos, sobre todo cuando no hay respuesta ante la erradicación del Helicobacter pylori. Estos linfomas pues tienen un pronóstico relativo, digamos intermedio. En este caso que el paciente no tiene compromiso de la muscularis propia, como acabamos de ver, pues el pronóstico puede ser incluso un poco mejor. Vamos a ver otro corte histológico que corresponde a una infiltración linfomatosa. Vemos una gran basofilia, en general es un mar de células basófilas, un mar oscuro, y no vemos folículos, tampoco vemos un borramiento de toda la formación, y en el centro comenzamos a observar un poco de puntos blancos. Esos puntos blancos son histiocitos. La lesión que estamos observando aquí es un linfoma de Burkitt. El linfoma de Burkitt, recuerden, también hace parte de esa categoría de linfomas no Hodgkin que categorizamos dentro de otros, que son el 33% de todos los linfomas de tipo no Hodgkin. Estos linfomas tienen dos variantes, una variante americana y una variante africana. Todas esas células blancas son histiocitos, recuerden. Son histiocitos salpicados dispuestos en un mar de células linfoides oscuras, dando el aspecto o patrón de cielo estrellado, como lo explicamos en clase. Estos linfomas tiene una variedad geográfica. Cuando estos linfomas ocurren en población africana, generalmente afectan pacientes jóvenes y la localización es en la región mandibular. Mientras que estos linfomas, cuando aparecen en pacientes vamos a observar ahora una piel. Esa es una lesión principalmente que ustedes ven que tiene una distribución lineal en la dermis superior. Es un linfoma de piel, un linfoma cutáneo. Los linfomas cutáneos pueden ser primarios o secundarios. Cuando los linfomas son primarios, originados en la piel, reciben el nombre de micosis fungoides, o principalmente ese, ¿no? Hay varios tipos de linfomas de piel, pero micosis fungoides es el más común. Pero en otras ocasiones hay metástasis linfomatosas a la piel, como en este caso. ¿Cómo puedo diferenciar de una metástasis linfomatosa a un primario de piel? Bueno, generalmente las lesiones primarias hacen un fenómeno llamado exocitosis de linfocitos al epitelio, es decir, migración de linfocitos a la región epitelial. Aquí estamos recorriendo el epitelio y no observamos linfocitos intraepiteliales, por lo tanto podemos deducir que esta lesión no es un linfoma primario de piel, sino que se trata de un linfoma secundario, es decir, una metástasis de un linfoma a la piel. Las metástasis del linfoma a la piel no son muy comunes, tampoco son comunes las
los linfomas primarios. Pero en este caso estamos observando un caso que vale la pena que analicemos. Muchas veces para uno clasificar los linfomas tiene que realizar una prueba adicional llamado inmunohistoquímica. En este caso realizamos una inmunotipificación para saber qué tipo de células componían este linfoma, si eran células T o linfocitos T o linfocitos B. Utilizamos dos marcadores, el CD4 para marcar linfocitos T y el CD20 para marcar linfocitos B. Estamos viendo en este momento la marcación con CD4, es decir, un marcador específico para linfocitos de tipo T. Este marcador, digamos, marca las células en la membrana. Por eso vemos el límite de las células, las membranas de las células perfectamente redondas, como ustedes pueden verlo ahí. Esa marcación de color café nos indica que esos linfocitos tienen en su membrana receptores para CD4, es decir, nos confirma que se trata de linfocitos de tipo T. Todo indica entonces que es un linfoma de tipo T. Ahora, hay linfomas de tipo mixto, por lo tanto tenemos que ver si es un linfoma TB, por lo tanto hicimos un CD20 para ver si había linfocitos B y ustedes ven que si bien es cierto, hay uno que otro linfocito de tipo B salpicado por ahí, CD20 positivo, pues la gran masa, que es ese fondo grisáceo que vemos al lado, pues no marca. Es decir, esos que ustedes ven al fondo, ese fondo grisáceo, lo que estoy aumentando en ese momento, son linfocitos T, que son positivos para CD4, pero no son positivos para CD20. Por lo tanto, se confirma este linfoma como un linfoma de células T. Los linfocitos B, ¿por qué están ahí? Bueno, ellos pueden estar ahí, hacen parte de la reacción inmunológica frente al tumor, pero el tumor en general no está formado por estos linfocitos, sino que está formado por los linfocitos de tipo T, como lo vimos anteriormente. Por lo tanto, es un linfoma cutáneo de células T. Muy bien, ahora vamos a continuar con otro caso. Vamos a ver una masa cervical. Vemos que hay mucho tejido adiposo y un tejido linfoide ahí metido entre él, un ganglio linfático un poco destruido al momento de la resección, pero si vemos tiene un mar de células basófilas típicas de linfocitos, como les he dicho muchas veces. Aquí vemos tejido adiposo al cual está adherido el tejido linfoide, ¿sí? Y comenzamos a ver vasos y ya comienza a aparecer el tumor. Vemos que el tumor ha infiltrado la grasa, por eso vemos adipocitos metidos en medio de él, y mirando otras zonas, pues vamos a explorarlas a un mayor aumento y comenzamos a observar entonces que existe una población muy monótona, muy uniforme de células de tipo linfocitario con mucho histiocito interpuesto. Esto es un linfoma de la región cervical. Nuevamente la pregunta es, ¿un linfoma Hodgkin o un linfoma no Hodgkin? La primera pregunta que uno tiene que hacerse siempre es esa. Pues bien, estamos buscando células de Rhue-Steinberg, no las vimos. Usted no tiene por qué saber si las hay o no, ustedes no son patólogos, simplemente ustedes tienen que saber que la deducción primaria entre un linfoma es esa, saber, ¿es Hodgkin o no Hodgkin? Bien, si no vemos el de Rhue-Steinberg, ya sabemos que es un linfoma de tipo no Hodgkin, como en este caso. El linfoma ya está invadiendo la grasa, como ustedes ven ahí, hay depósitos infiltrados. Y vemos que en otras zonas el tumor se está metiendo a la grasa. Miren cómo en esas zonas ya hay una infiltración de la grasa por parte del tumor, algo muy típico de los linfomas. Los linfomas invaden la grasa, por eso producen esos nódulos aumentados de tamaño que, a pesar de ser indoloros, son firmes y cauchosos. Son cauchosos y firmes, no se mueven porque están adheridos densamente al tejido fibroso o al tejido adiposo que lo rodea, y para hacerlo ellos deben deshacer la cápsula, deben romper la cápsula. Eso es lo que estamos mostrando en ese momento, es la cápsula, y el linfoma la rompe para poder invadir los tejidos anexos a él. Miren, en esta zona que viene a continuación, ustedes pueden ver ahí cómo la cápsula se deshace y el linfoma comienza a invadir el tejido adiposo que lo circunda. Ya tenemos entonces un linfoma infiltrante al tejido adiposo que tenemos cerca. En otras zonas vemos que el patrón, la misma infiltración se repite, el tumor es extenso, vemos que aquí hay otras áreas, tejido adiposo por acá, linfoma por acá, vemos que hay mucha infiltración linfomatosa y por ninguna parte nos han aparecido células de Rhue-Steinberg. Por lo tanto, podemos tener una confianza plena de que esto es un linfoma de tipo no Hodgkin. Bien, ya sabiendo que no se trata de un linfoma
no Hodgkin, sino, pero un linfoma Hodgkin, sino un no Hodgkin, entonces tenemos que saber si son células B o T. Bueno, para eso vamos a hacer nuevamente inmunistoquímica. Entonces, repetimos nuevamente la marcación CD4 para células T y CD20 para células B. Estamos viendo el marcador CD4. Vemos que el marcador CD4 es fuerte, marca de manera potente los linfocitos de tipo T, marca la membrana, como ustedes pueden ver ahí. Entonces ya sabemos que entonces ese es un linfoma de tipo no Hodgkin, positivo para CD4, es decir, de células T, y sin folículos, por ejemplo, un linfoma de tipo difuso. Aquí estamos observando el marcador CD20, es negativo, la evidencia es negativa en la gran parte del tumor, uno que otro linfocito CD20 positivo, eso no nos convierte en un tumor mixto, es normal que haya linfocitos salpicados de tipo contrario al que predomina en el tumor, sin que eso indique que sea un tumor mixto, el porcentaje es muy bajo. Y entonces ya con esta evidencia finalmente podemos llamar esto un linfoma, repito, no Hodgkin porque no tiene células de Rudin-Stenberg, de células T porque es positivo para CD4 y de tipo difuso porque no tiene folículos. ¿Sí? No tiene pseudofolículos. Miren que en las zonas en las cuales el tumor está invadiendo la grasa y ha deshecho la cápsula, hay un predominio de linfocitos B. Eso hace parte de la respuesta inmunológica que se desencadena frente a la presencia de un linfoma. Es muy normal que eso ocurra. Es decir, los propios linfocitos tratan de defender al paciente de la infiltración linfomatosa. No debe aterrar que eso pase. Otro marcador que no hemos visto hasta el momento y que es muy importante es el que estamos ilustrando aquí. Se llama Ki67. El Ki67 es un marcador muy importante porque nos indica la proporción o el porcentaje de proliferación celular. Mientras más alto sea el porcentaje de células positivas para el marcador Ki67, el cual tiñe los núcleos de las células, pues nos indica que el tumor se está replicando más rápido y es más agresivo. ¿Qué tenemos entonces con este tumor? Que este índice proliferativo del Ki67 es muy alto. Uno considera que un índice proliferativo del 25% ya es elevado. En este caso, el índice proliferativo del Ki67 es superior al 80%. Por lo tanto, estamos enfrentando una neoplasia sumamente agresiva, muy característica de los linfomas difusos, como lo dijimos anteriormente. Entonces, recuerden, este último caso, esta masa de cuello, corresponde a un linfoma de tipo no Hodgkin, de variedad difusa, de células T con un índice proliferativo del Ki67 muy alto, lo cual nos indica que se trata de una lesión sumamente agresiva. Por donde buscamos en la lesión encontramos que los núcleos en su mayor parte son positivos para Ki67. Por lo tanto, pues decimos que es un tumor de altísima agresividad, muy característico de los linfomas de tipo difuso. Nada que extrañarnos respecto al comportamiento que esperamos de una neoplasia de este tipo. Vamos finalmente a ver un plasmocitoma. Recuerden que un plasmocitoma es una neoplasia de los plasmocitos y se llama plasmocitoma o plasmocitoma solitario cuando la lesión está localizada, está restringida a un solo hueso. Cuando la lesión compromete más de un hueso o tiene afectación a nivel de órganos, le llamamos mieloma múltiple. Entonces, el plasmocitoma o plasmocitoma solitario es la versión, digamos, localizada de un mieloma múltiple. Aquí vemos un mieloma múltiple de sangre periférica y obviamente lo que vamos a observar es un predominio muy importante de células de tipo plasmocitario. Estos plasmocitos son las células que ustedes ven moradas ahí con esos núcleos grandes, medio ovaladas, bueno, mieloma múltiple en sangre periférica. Vamos a ver un extendido de una biopsia de médula ósea de un paciente con un mieloma. Vemos ahí tejido adiposo extraóseo y comenzamos ahí a observar un pedazo de pared ósea ahí y ahí arranca
donde se ve un poco de sangre, un poco rojo, la médula ósea. Y ahí observamos una gran proliferación de células que cuando nos acercamos a ellas consiste mayormente en células plasmocitarias. Ustedes no se preocupen si no pueden reconocer un plasmocito. Ustedes no son patólogos, no son hematólogos, están estudiando medicina general. Simplemente me interesa que adquieran el concepto. En el caso del mieloma, lo que ocurre es que hay una infiltración de la médula ósea por células de tipo plasmocitario, plasmocitos que producen una proteína llamada proteína M o proteína o albúmina de Bence-Jones, que produce una serie de alteraciones que llevan a hiperviscosidad de la sangre. Además, este tumor se caracteriza por producir lisis de hueso, lo cual produce una hipercalcemia y produce una serie de signos y síntomas importantes, entre ellos falla visual, fallas neurológicas, falla cardíaca y muerte. Ahí vemos más plasmocitos predominando sobre toda la masa, y eso es un mieloma múltiple o plasmocitoma solitario, dependiendo de lo que hay en los huesos. Eso es lo que vamos a ver en esta sesión. Muchas gracias a todos por su tiempo y su atención.